Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día 4 de julio del año 2021, día domingo, se va a proclamar como primera lectura en la misa un texto del profeta Ezequiel, capítulo 2, versos 2 al 5. Permítame, yo hago aquí una breve introducción respecto a Ezequiel, a este profeta. Estoy tomando los comentarios del teólogo bíblico, ¿no? De esta Biblia Latinoamérica. No es una Biblia que me guste mucho, pero el lenguaje que utiliza pues, es más cercano a la gente, tal vez por eso la uso, aunque a veces no comparto algunas traducciones. Bien, dice aquí el teólogo bíblico: tanto Ezequiel como Jeremías han dejado en la Biblia una de las más altas perspectivas desde la que contemplar la historia del pueblo de Dios. Ser infiel y rebelde parece que forma parte de la vocación de este pueblo. Es asimismo parte de la acción de Dios el destruir lo que se había construido con él. Desde el momento en que el pueblo quiere instalarse en este mundo siguiendo las huellas de los otros pueblos. Hay periodos de la historia en que todo parece derrumbarse y solo se ve a la muerte campeando por doquier. Es, sin embargo, en estos momentos en los que Dios alumbra una nueva etapa de su plan, siempre imprevisible. Aunque es arriesgado hacer aplicaciones demasiado particularizadas a la época en que vivimos, es ahora presente, especialmente en la Iglesia Católica, la sensación de un derrumbamiento que afectaría a sectores aparentemente esenciales de la misma Iglesia y que nos haría recordar la época en que desapareció el reino de Judá. Para muchos creyentes, el tiempo del exilio ha comenzado ya, sea que se refieran a la Babilonia de este mundo, ciego a la verdad, o bien a la iglesia convertida en la misma Babilonia. En consecuencia, muchos miran por doquier a la espera de un profeta o de un rayo de luz. Bien, ¿por qué dice el escritor bíblico, el teólogo bíblico, esas palabras? Pues hace una contextualización de aquella época, ¿no?, en que vivió el profeta Ezequiel y la de hoy. Vamos a leer qué es lo que nos dice este texto de la misa del día domingo 4 de julio. Les recuerdo, Ezequiel capítulo 2, versos 2 al 5. En el mismo momento en que me habla, entra en mí un espíritu y me hace ponerme de pie. Entonces oigo que me dice: hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que les digas: esta es la palabra de Yahvé. ¿Te escucharán o no te escucharán? Porque son una raza de rebeldes, pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Bueno, el profeta Jeremías, profeta Ezequiel, profeta Isaías, Elías, Amós, etcétera, etcétera, los profetas mayores, los profetas menores de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, pues son profetas que obviamente eran el micrófono, la voz de Dios. Y una de las características principales, primordiales, yo creo que la más relevante, es que cuando el profeta habla, esa profecía se cumple, porque el profeta no habla por sí mismo, con su voz, con su mensaje, sino que es el micrófono, la voz de Dios que se expresa a través de la voz del profeta. Por eso se cumple, porque Dios no miente. Bien, y había profetas en aquella época, en el pueblo de Israel, el pueblo selecto, el pueblo elegido por parte de Dios, y existen profetas en el nuevo pueblo, el pueblo cristiano, la Iglesia Católica, es el nuevo pueblo. Antigua alianza que hizo Dios Yahvé con un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y ahí existe una nueva alianza
es decir, un nuevo pacto, un nuevo testamento, que hizo Dios Yahvé en Cristo Jesús, su Hijo, con toda la humanidad. Ahí estamos nosotros los cristianos. El que se hace cristiano empieza a asumir esa alianza. ¿Y qué pasa? Pues resulta que así como en el pueblo de Israel, que era el pueblo selecto, el que había hecho pacto con Dios, o Dios había hecho pacto con este pueblo, en ese mismo pueblo había gente rebelde, gente obstinada, gente que el mismo Señor le dice que no seáis como caballos y mulos. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Lo mismo hoy hay como unos caballos y unos mulos, ¿no? Haciendo la analogía, porque no entienden, están rebeldes para aceptar la palabra del Señor. Mire, y eso lo estamos viendo. Si usted no ve rebeldía, en lo que está pasando en algún sector de Alemania, con algunos cardenales, con algunos obispos y con algunos sacerdotes, si usted no está viendo rebeldía frente a lo que se vivió el 10 de mayo de este año, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento, un responso, más o menos en febrero o marzo, ¿no? Y que hicieron algunos eclesiásticos alemanes. Nos vale un pepino eso y vamos a bendecir. ¿Y qué? Y esta es la hora en que siguen bendiciendo. El papelito que envió la Congregación para la Doctrina de la Fe, ese documento es anécdota. Rebeldes. ¿Y sabe qué? Y no solamente vamos a bendecir a personas que prefieren el mismo sexo, sino que vamos a bendecir al adúltero, a los que viven en fornicación y obviamente a los que prefieren el mismo sexo. ¿Y qué? ¿Eso no es rebeldía? Rebeldes. Y la gente no entiende, bueno, ¿pero qué pasa? Hermano, es que un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe es un documento muy serio porque esa dicasterio es el que nos dice, ¿no?, qué es lo que enseña la Iglesia Católica y en qué debemos creer. Punto. Hacer caso omiso a eso es decir, nos importa, porque nosotros somos rebeldes. Pongan una palabra bien interesante, muy de moda hoy. Somos rígidos. Hay palabras que son muy rígidas en obedecer a la Iglesia, pero rigidísimas. Y no hacemos caso. ¿Y qué? Así, de una vez por todas. Desde un principio los creó Dios, hombre y mujer. No. Ahora es hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Y qué? Y los aplauden y los animan y les escriben. Y adelante. ¿Y qué? Rebeldes. Cambian la antropología, cambian la naturaleza, cambia lo que quiere Dios en su plan salvífico para el hombre y para la mujer. Rebeldísimos. Estos profetas, por lo general, siempre fueron ridiculizados, perseguidos, apartados, no les creían, pues lo rebelde. Pero ¿qué es la cosa? Aquí hay una frase que no podemos descartar y hay que tener en cuenta. En su versículo 5 de este capítulo 2, dice lo siguiente: ¿te escucharán o no te escucharán? Porque son una raza de rebeldes, pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. El profeta es el que dice la verdad de Dios y está diciendo, hombre, ¿qué están haciendo? Eso que ustedes están haciendo no es de Dios, eso no es la enseñanza de Dios, eso no hace parte de su plan salvífico de Dios. ¿Qué están haciendo? No hacen caso, entonces ridiculizan, arrinconan, se mofan, hacen caso omiso, lo que sea, pero ahí queda eso ahí. Nos están diciendo una cosa que siempre se ha enseñado. Y entonces se enfurecen y se enchipan como las serpientes. Hoy la Iglesia Católica está pasando por una rebeldía espantosa, lo que decía el teólogo bíblico, haciendo una analogía de ese pueblo con el pueblo ahora. Esta iglesia está llena de rebeldes, está llena de personas demasiado rígidas para obedecer a la Santa Madre Iglesia. Son incólumes, no los mueve nadie y de ahí nadie nos mueve. ¿Y qué? No seáis como caballos y mulos, dice la Escritura. No digo yo eso,
la escritura. No seáis como caballos y mulos. Hombre y mujer los creó. Punto, ya. Si usted quiere patalear, patalee. ¿Quiere ser rebelde? Sea rebelde. Pero usted sabrá que hay un profeta que le está diciendo, por ahí no es papito. Es hombre y mujer, porque de un principio Dios los creó hombre y mujer. ¿Listo? Si usted no quiere acatar, eso es problema suyo. Pero ahí sabe que hay un profeta y profetas que le están diciendo, no es por ahí. Desde un principio los creó Dios hombre y mujer. No hombre y hombre, ni mujer, ni X, ni Y, ni nada, ni Z, ni nada de cuestiones. No. ¿Entienden? ¿Listo? Sabrá, así usted diga que no. Así usted se enchipe. Así usted reniegue. Así usted se muere de la furia o nos ignore. No puede ignorar la palabra del Señor. No. ¿Te escucharán o no te escucharán? Porque son razas rebeldes. Es decir, no, es que no. No. Pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y entonces eso, como saben que hay un profeta o profetas en medio de ellos, entonces ¿qué hacen? ¿Cómo los apartamos? ¿Cómo los liquidamos? Oiga, ¿cómo hacemos para quitarles fuerza? Pues actúan de la misma manera que actuaba el pueblo judío. El ridículo, la persecución, la mofa, el no hacer caso, así, igual que hoy. Pero saben que ahí está la iglesia con sus verdaderos profetas y verdaderos pastores que están enseñando la palabra del Señor. Hombre y mujer los creó. Cromosomas, hermano, XY, XX. Cuerpo calloso, más sinapsis en la mujer que en el hombre. El hombre tiene próstata, la mujer tiene ovarios. Y por mucho que se cambien estéticamente y se vuelvan finitos y se pongan senos y se quiten la barba y todas las cuestiones, va a seguir teniendo próstata. Y va a seguir siendo XY. Así patalee y se vuelva rebelde y diga que no. Ahí es lo que Dios lo creó. Y frente a eso no hay nada que valga. Si usted quiere insultar, quiere ofender, pero frente a la ciencia, eso es indiscutible. Indiscutible. Esa persona que se cambió y se hizo un montón de cosas a nivel estético, murió, que era hombre y se puso estéticamente mujer, murió y al cabo de los 40 años lo van a exhumar y van a encontrar y hacer un análisis de ese polvo, de algunos huesos que quedan por ahí, van a determinar, esta persona era un varón. Porque Dios los creó hombre y mujer. Y el hombre siempre va a ser hombre y la mujer siempre va a ser mujer, así estéticamente se cambia en su apariencia. Por dentro, porque la realidad humana de ser hombre y de ser mujer, de tener ese sexo masculino y femenino, no es exterior, no, es todo un conjunto, es algo orgánico, completo, pleno. Y toda la realidad de mujer está expresada en su físico, pero también en su psicología, en su fisiología, en su biología, en todo, no en lo exterior. Porque Dios tiene un plan para el hombre y la mujer. Por eso la iglesia no puede aceptar este tipo de comportamientos en ningún caso. Gústele o no le guste. Así son las cosas. Pero es un pueblo rebelde. ¿Cómo termina esto? Te escucharán o no te escucharán porque son una raza de rebeldes. Pero sabrán que hay un profeta en medio de ustedes. Lo saben. Lo saben. Lo saben. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.